Buenas tardes. Vamos a ver en el encuentro de hoy cómo implementamos un autómata finito como reconocedor. Después vamos a ver como reconocedor y accionador también. Ustedes recuerdan que un autómata finito recorre una cadena, así que la función que podemos hacer recibe una cadena. El algoritmo primero que vamos a analizar es que recorra el primer carácter de la cadena. El estado actual del estado en el que esté y la columna del carácter leído. En función de la columna del carácter leído va a una matriz, el elemento de la matriz es donde llega el estado de llegada partiendo de un estado en particular y utilizando un carácter que da la columna. Entonces la fila lo da el estado actual y la columna lo da la columna del carácter que nosotros estamos leyendo. Entonces nosotros podemos, mientras que haya caracteres en la cadena, determinar cuál es el nuevo estado actual, el estado de llegada. El estado de llegada es el valor que está, el estado de llegada es el valor que está en la matriz, en la tabla de transiciones, y ya digo, en función del estado de partida y de la columna de carácter leído. Actualizamos el carácter a analizar, vamos al siguiente carácter y llegamos hasta el último de los caracteres de la cadena. Entonces, si al terminar la cadena el autómata se encuentra en un estado de aceptación, reconoce la cadena, y si no, no reconoce la cadena. En este caso tendríamos que estar recorriendo todos los caracteres de la cadena. Nosotros vimos que cuando tenemos una tabla de transiciones incompleta, la podemos completar con un estado de rechazo. Una vez que está en el estado de rechazo, nosotros podríamos salir sin necesidad de recorrer toda la cadena. Entonces, un segundo algoritmo que podría mejorar ese, mientras haya caracteres en la cadena y el estado actual no sea el estado de rechazo. Es decir, podemos salir cuando ya no hay más caracteres en la cadena, o si ya llegamos al estado de rechazo, porque el estado de rechazo no vamos a salir jamás del estado de rechazo. Así que esos son los dos algoritmos simples que podemos determinar. El segundo, desde luego, es un poco más completo, más eficiente. Supongamos que nosotros queremos analizar todos los números enteros en base 10 que pueden estar precedidos por un signo. Bueno, los dígitos serían del 0 al 9, la expresión regular es el más o el menos o nada, ¿no? Y algún dígito, por lo menos un dígito. Bueno, la definición formal de este autómata finito está definida por estos conjuntos que están acá. Es decir, si estoy en el estado 0 y leo un signo más, voy al estado 1. También con un signo menos, voy al estado 1. Si estoy en el estado 0 y leo un dígito, voy al estado 2. En el estado 2 lo único que puedo leer son dígitos. Y si estoy en el estado 1 y leo en el estado 1 un dígito, voy al estado 2. Si estoy en el estado 2 y leo, es decir, si yo pongo menos 4, el menos, voy al estado 1. Sí, del estado 1 con el 4 voy al estado 2 y sigo en el estado 2. Desde luego que en el estado 1, para lo único que hay transiciones es para dígitos. En el estado 2 solamente hay transiciones para dígitos. Para el signo más y para el signo menos solamente hay transiciones desde el estado 0 en el caso eventual de que tuviera dígitos. Por lo cual aquí nosotros tenemos la tabla de transiciones incompleta. Nosotros podemos esta tabla de transiciones completarla y sobre un alfabeto reducido. ¿Qué significa un alfabeto reducido? Que solamente la cadena va a tener símbolos que corresponden a este lenguaje. Símbolos que corresponden a este lenguaje. No son permitidos otros símbolos que no pertenezcan a este lenguaje. Por lo cual lo único que tendríamos que agregar es un estado de rechazo, como ya hemos visto, el estado 3, y una vez que estamos en el estado 3, ese estado no salimos. Entonces, el autómata, la tabla de transiciones con huecos, es esta tabla de transiciones, ¿no? Estos huecos los completamos con el estado de rechazo y acá tenemos solamente el alfabeto reducido. En el caso de que quisiéramos trabajar con un alfabeto más amplio, que se pueda permitir cualquier otro símbolo u otro carácter, nosotros tendríamos que generar una nueva columna para que cualquier otro símbolo o carácter que no pertenece a este lenguaje vaya también en un estado de rechazo. Así que tenemos la tabla de transiciones comunes con los huecos, la tabla de transiciones completa, agregándole un estado de rechazo,
y la tabla de transición para el alfabeto reducido, y la tabla de transición es completa para el alfabeto amplio, agregando una columna para cualquier otro carácter. Nosotros vamos a empezar con el algoritmo primero, el algoritmo 1, pensando en implementar este autómata con el alfabeto reducido. Es decir, que vamos a pensar que todos los caracteres son propios, pertenecen al lenguaje, no hay otras palabras. Bueno, la tabla de transiciones es una matriz, 4 filas por 3 columnas, y acá ponemos entre una llave de apertura y una llave de cierre todos los valores de la matriz, y entre llaves, llave de apertura y llave de cierre, cada una de las filas de la columna. 2, 1, 1, significa que estos valores va a tener. Lo único que hicimos fue copiar los valores de la tabla de transición acá, ¿no? La tabla de transiciones con el símbolo, con los símbolos reducidos. En E vamos a tener el primer estado, el estado es 0. El I vamos a tener el índice con el que nosotros vamos a recorrer la cadena, y vamos a tomar en C cada uno de los caracteres leídos. Miren, aquí una primera observación. El carácter leído, que en realidad es un carácter, ustedes recuerdan que los char son un subconjunto de los datos tipo carácter. Nosotros ponemos un in que va a contener al subconjunto de los char, simplemente por en el caso eventual de que tuviera el fin de archivo, que es un carácter que va más allá de los char y no puede ser reconocido es solamente reconocido con un dato tipo más amplio, que es el entero. Entonces, a C, que es ese carácter con el que nosotros vamos a leer, le asignamos el primer carácter de la cadena sub 0, que es la cadena. Lo recibimos un puntero a la cadena en la función. Bueno, recorremos la cadena mientras que ese carácter leído sea distinto de barra cero, es decir, mientras que haya caracteres. Recuerden que esto podría también no ponerse, porque se supone que si es barra cero es falso, por lo que esto no sería más. El estado al que transita, este es el estado al que transita, tiene que ver con el elemento que está en la tabla, el estado al que llega, tiene que ver con el elemento que está en la tabla de transición, dependiendo del estado en el que partimos y la columna del carácter leído. Nosotros en la primera columna vamos a tener los dígitos, en la segunda columna vamos a tener el signo más, y en la tercera columna vamos a tener el signo menos. Entonces, el estado actual, el nuevo estado, es el valor que está en la tabla de transiciones, que tiene dos entradas. La entrada de la fila es el estado en el que estamos, el estado de partida, 0, 1, 2 y 3. Y la columna tiene que ver con la columna del carácter leído. Bien, una vez que tenemos el nuevo estado, avanzamos hasta al próximo carácter. El único estado de aceptación, tal como habíamos visto nosotros, es el estado 2. El estado 2 es el único estado de aceptación. Quiere decir que si al terminar de recorrer toda la cadena estamos en el estado 2, el estado es el estado 2, retornamos 1 como significando que es verdadero, y de lo contrario retornamos 0. Acá también no es necesario leer, si ustedes recuerden, porque podemos tener varias líneas de retorno. Si retornamos 1, en caso de estar en este punto es porque la cadena no es reconocida, retornamos 0. Así de simple, entonces, es la implementación del autómata finito con el alfabeto reducido. Si nosotros quisiéramos utilizar esta función ya desarrollada en un programa, supongamos que verifica char asterisco, la cadena, vamos a pensar una columna, una función columna que, dado un carácter, retorna en qué columna está ese carácter. Y bueno, la función es palabra, que es la función que está definida. Acá no la voy a definir nuevamente. Vamos a ver. Char asterisco S1, vamos a ver si podemos analizar la cadena 1, 2, 3, 4 y 5. Para saber si los caracteres que tiene esta cadena son caracteres que corresponden al alfabeto, primero tendríamos que verificar
esa función S1. A ver, ¿qué dígitos puede tener esta función S1? Solamente más, menos y dígitos. Bueno, esta función verifica, recorre la cadena. En caso de que no sea un dígito cada uno de los elementos, o más o menos, en caso de que no sea alguna de esas cosas, retorna 0. Y si no, retorna 1. Con esta función ya tenemos la certeza de que todos los datos de la cadena tienen caracteres que pertenecen a este lenguaje. En el caso retorna 0 y si no retorna 1. Bien, estamos acá. Si verifica que los caracteres verifica los caracteres del alfabeto. Bueno, después la función columna, que dado un carácter dice en qué columna está esta función. En este caso nosotros verificamos esta cadena con la función, esta es la función que verifica la cadena, y empezamos a recorrer cada uno de los caracteres. Si verifica S1, bueno, si no es verdadero, es decir, si retorna 0 la función verifica, decimos caracteres inválidos, retorna 0 y acá se termina nuestro programa. En el caso de que no sea palabra S1, pertenece al lenguaje, retorna 0 y acá se termina nuestro lenguaje, o no pertenece al lenguaje. Es decir, nosotros vemos si verifica y si los caracteres son o no válidos y si esta cadena pertenece o no pertenece al lenguaje. La función es palabra, es esta función que vimos acá, de implementación muy simple. La función verifica, bueno, que recorre cada uno de los caracteres de la cadena y si no es dígito, o si no es el signo más, o si no es el signo menos, retorna es falso, no es falso. Y si retorna falso, si retorna 0, bueno, termina y nos seguimos adelante, dice, los caracteres son inválidos. La función columna, en función del carácter, int, ya vimos por qué int y no char, en función del carácter, vemos si es un carácter más, retorna 1. Si es el carácter menos, retorna 2. Aquí está más y aquí está el menos, la función 0, 1, 2. Y en el caso de que no sea más y menos, lo único que puede retornar es 0 porque nosotros ya verificamos que esta cadena solamente tiene dígitos verificados, dígitos que corresponden al lenguaje. Así que es un signo más, es un signo menos o es un dígito cualquiera. Eso es lo que nosotros verificamos. Así que la función columna es la que utilizamos nosotros para ver a qué estado transitamos después de haber leído, en función del estado en el que estamos, el carácter con que la columna del carácter leído. Podemos seguir avanzando, es palabra 2, con esta función saliendo antes, saliendo sin necesidad de que se termine la cadena, saliendo con esta función, cuando, vamos a ver dónde lo puse, palabra 2, si el estado está hecho con un for, ¿no? Mientras que sea distinto de 0 y además el estado no sea 3. Cuando el estado es 3 salimos y se acaba el problema. Fíjense que la utilización del for nos permite utilizar una secuencia para analizar el caso de finalización y nos evita ir incrementando el i como hacíamos con el while. Es otra forma de resolver el problema. Bueno, hacemos esto igual que el ejercicio anterior, igual que el ejercicio anterior. Y lo otro que yo les planteo es hacer algo que ya no sea solamente reconocedor, que sea reconocedor y accionador. Es decir, algo que lea una cadena que represente un número que puede ser positivo o negativo y que devuelva el valor. Fíjense, si estoy en este estado, donde leíamos el signo más, bueno, es positivo. Si estoy en este estado donde leíamos el signo menos, es negativo. Si yo tengo la cadena 1, 2, 3, para saber si es positivo, bueno, dejo 1, 2, 3, en todo caso lo multiplico por 1. Dejo 1, 2, 3. Y para saber si es negativo 1, 2, 3, lo puedo multiplicar por menos 1. Digamos, en cada uno de los estados, si en el caso de que el estado sea 1, me voy al estado 1, a este estado de acá, donde está el signo menos, puedo poner una variable con un valor igual a menos 1. En el caso de que vaya aquí, no pongo nada, o esa variable puede tener valor de 1. S tiene el valor de 1. ¿Cuándo cambia el valor de S a menos 1? Cuando estoy en este estado. Por lo cual, al salir, nosotros
multiplicamos el valor convertido de esa cadena de caracteres por ese valor S, que si fue positivo dará el valor multiplicado por 1, y si fue negativo dará el valor multiplicado por menos 1. Pero ¿cómo hacemos nosotros para transformar un carácter que representa un dígito en el dígito que lo representa? Miren, el dígito que lo representa, por ejemplo, el 0, no sé cuál es el código ASCII del 0, pero es seguro que el código ASCII del 1 está a 1 de distancia del código ASCII del 0, y el 2 está a 2 de distancia. Quiere decir que si al ASCII del carácter 2 le resto el ASCII del carácter 0, el resultado es 2. Al ASCII de cualquier carácter le resto el resultado de 0, el ASCII es el número decimal. Por lo cual esa función para calcular el número en cada uno de los números es el carácter leído menos el ASCII de 0. El carácter 9 menos el ASCII de 0, es 9. El carácter 8 menos el ASCII de 0 es 8. Lo que hicimos en este caso fue multiplicar, tomar de cada uno de los caracteres y transformarlo en un número. Supongamos el número 123. La primera vez es 1 menos el ASCII de 0 es 1. La segunda vez, cuando viene el 2, ese 1 lo multiplico por 10. 10 más 2 menos el ASCII de 0, 2, 12. La próxima vez lo multiplico por 10. 12 por 10 es 120. Más 3 menos el ASCII de 0, 3. 123. Así como podemos ir formando carácter a carácter cada uno de los valores y retornamos nosotros el valor que corresponde a una cadena de caracteres que representa el número 123 en el valor 123. En ese caso el autómata está haciendo alguna acción. En este caso el autómata no solamente reconocedor, es reconocedor y accionador. Quedan algunos ejemplos para hacer y yo les voy a pedir a ustedes que hagan algunos ejercicios. Que en cada caso escriba el programa en ANSI C de los ejercicios que nosotros hicimos hasta aquí y pruebe la implementación, a ver si efectivamente da. Y que modifique el autómata finito, que reconoce el lenguaje que hemos descrito para las constantes octales y las constantes hexadecimales. O que agregue al reconocimiento de las constantes que hicimos los sufijos. ¿Recuerdan ustedes los sufijos? Ansaine o long. Y otro de los ejercicios que les propongo que hagan, que implementen en una única solución que reconozca las constantes enteras descritas en la gramática del lenguaje. Es decir, una constante que puede ser una constante entera decimal, que puede ser una constante entera octal u hexadecimal. Desarrolla un programa comando que reciba una cadena que pueda representar una constante entera decimal con signo y retorne el valor decimal. Desarrolla un programa comando que reciba una expresión aritmética y retorne un valor. Un programa comando que reciba 3 más 4 por 2 y que retorne 11. Que reciba una expresión aritmética simple y que retorne el valor. Bueno, con esto dejamos por ahora con esta implementación del autómata finito. Nos vemos en clase. Hasta luego.